Al menos un muerto y más de 30 civiles heridos tras agresiones ucranianas contra áreas residenciales en Maskarievka, una localidad al este de Donetsk. Se reporta que el bombardeo habría sido intencional en este sentido. Moscú apunta a cierta complicidad de Occidente que suministra armas a Kiev y que posteriormente son usadas contra la infraestructura civil. Ante ello, Rusia advierte de los posibles planes de Ucrania de atacar la central de nuclear de Zaporozhye. Efectivamente han sido varios los ataques que se han realizado en la zona de la República Popular de Donetsk. Como podemos observar en esta imagen, hubo una muy fuerte explosión que, en el momento, nos dábamos cuenta por las redes sociales lo que estaba sucediendo. Y obviamente la gente que vive en este lugar pues informaba que cientos de casas habían sentido la explosión y sus cristales pues habían colapsado. Posterior a ello, las autoridades de la República han dado la información a detalle y han dicho que la última hora de esta tarde el enemigo lanzó feroces ataques contra las zonas residenciales de un complejo hospitalario. Todo esto en la ciudad de Makiivka. También se vio obviamente implicado varios apartamentos, edificios de hospitales, escuela. Todo esto resultó dañado. Se habla que en los ataques de las últimas horas más de 20 personas resultaron heridos y hay varios muertos. Obviamente toda esa información la da a conocer las autoridades de la República Popular de Donetsk, pero no solo eso, también el día de hoy muy temprano por la mañana se hablaba Enrique, Rusia logró interceptar 5 drones, esos aparatos no tripulados que planeaban acercarse a Moscú y a la provincia de Moscú. Vamos a ver en el mapa para irnos situando exactamente dónde fueron 4 de ellos muy cerca del aeropuerto 1. Como más en la provincia de Moscú. Desde luego que las autoridades dan la información y nos dicen cómo fue que los interceptaron 4 de ellos inmediatamente posterior el otro que estaba en las inmediaciones de la provincia de Moscú lo pudieron, con esta guerra electrónica lo pudieron bajar. Pero las imágenes de la zona donde sucedió todo pues obviamente nos dan cuenta que es una zona habitacional como siempre por parte del régimen de Kiev. Van justo a atacar a los civiles. Obviamente no pasó a mayores. Las mismas autoridades informan que no hubo ni daños estructurales ni por supuesto pérdidas humanas, pero sí es importante saber qué es lo que dice la gente que lo vivió muy de cerca. Vamos a escuchar. A las 5:10 de la mañana estábamos durmiendo cuando se escuchó un gran estruendo. Nuestra casa tembló tanto que pensamos que la se habían roto. Salimos y vimos humo. Nos asustamos especialmente por el niño. Agarramos a los niños y salimos corriendo porque teníamos miedo de que algo alcanzara nuestra casa. Hubo una explosión, un estruendo, humo y una luz como si hubiera fuego. El estruendo fue tan fuerte que las ventanas de la casa empezaron a crujir. Ahí tenemos el testimonio de estas 2 mujeres que pudieron presenciar en carne propia esta situación. A lo largo del día hubo también información que se dio del aeropuerto Dudmuk, como que sucedió a las 5:10. Obviamente se paralizaron las actividades, no había despegues, no había aterrizajes. Ya fue a las 8 de la mañana cuando se dan cuenta que todo esto ya había terminado y obviamente regresa a la normalidad la situación. Desde Rusia las autoridades han hablado de lo sucedido. Vamos a escuchar a María Zahara del Ministerio del Exterior de la Cancillería rusa que habla al respecto y señala de dónde provienen este tipo de ataques. El intento del régimen de Kiev de atacar un área de infraestructura civil, incluyendo un aeropuerto que por cierto recibe vuelos internacionales, es otro acto de terrorismo, teniendo en cuenta que Zelensky está llevando a cabo estos ataques terroristas con armas suministradas por Occidente o armas compradas con fondos occidentales. Significa que es terrorismo internacional y también las autoridades del Ministerio del Exterior pues lanzan esta comunicación donde dicen que este tipo de armamento, que todo lo que se ha realizado obviamente es auspiciado nada más por Estados Unidos sino también por los países de Occidente que apoyan a la OTAN y que han estado mandando este armamento con el cual Jeff ha estado realizando este tipo de ataques. Pero no solo eso, también las palabras del asesor del director general de las centrales
nucleares de Rusia después de que se diera a conocer que existe la posibilidad que la central de Zaporozhye fuera atacada. Él se refirió al respecto. A menudo desastres nucleares se asocian con reactores nucleares. En este caso, podemos hablar de un alto grado de seguridad de las propias unidades de la central, pero hay un sistema de enfriamiento que es mucho más vulnerable que los reactores. Hay un edificio de almacenamiento de combustible nuclear fresco. Hay una instalación donde se almacenan los desechos radiactivos y el material utilizado. Cualquier uso de proyectiles de uranio empobrecido será un gran desastre, y hablamos de contaminación por radiación de enormes territorios en términos de superficie y una gran cantidad de personas que estarían expuestas a esta contaminación. Pues una situación muy compleja la casa ha vivido en las últimas horas, pero no son las únicas. No solamente el día de hoy hemos podido observar este tipo de ataques a lo largo de los últimos días. De las últimas semanas han sido intensos, y como siempre tratando de buscar a la población civil. Los dejo con esas imágenes para hacer un recuento de lo sucedido en Ucrania. Un ataque ruso ha provocado 38 heridos, entre ellos 2 bebés y 10 niños este martes en la localidad de Prevomix en la provincia de Kharkov. Según fuentes de Kiev, la explosión de un proyectil incendiario originó un fuego que dañó edificios de viviendas y vehículos. Se produjo media hora antes del comienzo del homenaje a un soldado ucraniano fallecido por sus heridas. La contraofensiva de Bakhmut y en Gerson. 2 personas han muerto en los bombardeos rusos a primera hora de la mañana. Esta región del sur del país fue tomada por las tropas del Kremlin al comienzo de la invasión el pasado noviembre. La ciudad del mismo nombre y una orilla del río Dnieper fue reconquistada por Ucrania. Por su parte, las autoridades militares rusas han anunciado haber derribado 5 drones ucranianos en Nueva Moscú. El distrito administrativo de la capital y la región de Moscú no se registraron heridos ni daños materiales, aunque el susto fue grande. En este tipo de ataque poco frecuente contra la capital rusa, 4 aparatos fueron destruidos por el sistema antiaéreo y el quinto por medios de guerra electrónica, aseguraba el Ministerio de Defensa, lo que alteró el tráfico en un aeropuerto. Vladimir Putin afirma que Occidente está librando una guerra híbrida contra Rusia que puede conducir a una crisis económica mundial. Las declaraciones fueron hechas en una reunión virtual de la Organización de Cooperación de Shanghái, que esta jornada incorporó también a Irán. Durante la sesión, los Estados miembros subrayaron la importancia de incrementar el comercio en sus propias monedas. El líder chino, por otro lado, llamó a ponerse a los intentos de injerencia extranjera. Esta jornada se celebró de manera virtual la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Allí los mandatarios firmaron la Declaración Conjunta de Nueva Delhi, en donde manifestaron su compromiso con el fortalecimiento del mundo multipolar. También llamaron a aumentar gradualmente el uso de las monedas nacionales en el comercio y sostuvieron que las sanciones económicas unilaterales compatibles con el derecho internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso sostuvo que el volumen comercial de la nación con los Estados miembros ha crecido en 2022 en más de un 35%, más de un tercio. También sostuvo y advirtió del riesgo de una crisis económica y financiera mundial, por lo que señaló que es la acumulación incontrolada de deuda de los países desarrollados. También dijo que contra Rusia se está llevando a cabo una guerra híbrida en el plano de la seguridad y también en el plano económico, pero que a pesar de las presiones externas el pueblo ruso resiste y resistirá. Durante mucho tiempo cerca de nuestras fronteras las fuerzas externas estaban implementando un proyecto para convertir a un país vecino, Ucrania, en un estado hostil anti-Rusia. Lo inflaron con armas. Durante 8 años toleraron agresión contra la población civil de Donbass y consistieron de todas las formas posibles para implementación de la ideología neonazi. Todo esto era para poner en peligro la seguridad de Rusia, para frenar el desarrollo de nuestro país. Ahora de hecho se está librando una guerra híbrida contra nosotros. Se usan sanciones ilegales a una escala sin precedentes. Rusia resiste con confianza y continuará resistiendo presiones
Externas sanciones y provocaciones. Incluso en la situación actual el país continúa desarrollándose de manera constante. El pueblo ruso está más consolidado que nunca. Rusia participa activamente en la implementación de la hoja de ruta de la Organización sobre la Transición a las Monedas Nacionales en el Comercio Mutuo aprobada en la cumbre anterior. Uzbekistán. Y es importante continuar este trabajo, tomar medidas coordinadas para eliminar las barreras regulatorias, establecer la infraestructura de pago necesaria y crear un sistema financiero independiente. Por su parte, el líder chino llamó a aumentar el uso de las monedas nacionales en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái y también señaló que se debe estar unidos en un contexto en el que, según manifestó, hay presiones externas que buscan una confrontación entre bloques en la región, y también manifestó su rechazo categórico a las revoluciones de color. Veamos. Tenemos que desarrollar independientemente una política exterior basada en intereses comunes y a largo plazo en nuestra región. Hay que permanecer atentos ante los intentos externos de fomentar una nueva guerra y provocar una confrontación de bloques en nuestra región. Debemos oponernos categóricamente a los intentos de injerencia desde el exterior y de provocar revoluciones de color bajo cualquier pretexto. Una de las novedades de esta cumbre es el ingreso como miembro de pleno derecho de Irán. El presidente de la nación persa Ibrahim Raíces sostuvo que es necesario abandonar el dólar. La hegemonía del mundo occidental contribuye a la hegemonía del dólar. Para crear un nuevo orden económico es necesario eliminar esta herramienta de hegemonía en la práctica mundial y utilizar monedas nacionales en los pagos entre países. Para cerrar, podemos destacar que los países miembros firmaron un memorando sobre las obligaciones de Bielorrusia para convertirse en miembro pleno del bloque. Desde la Cancillería rusa expresan su rechazo a la política de Estados Unidos hacia Nicaragua. La portavoz de la cartera María Sájaró califica la postura de Washington como agresiva y señala que ésta responde a sus aspiraciones. Lo que lo Uniels además tilda el enfoque de la nación norteamericana de inaceptable. La declaración surge con motivo del aniversario de la sentencia de la ONU de 1986 conocida como Nicaragua contra Estados Unidos. Desde Moscú enfatizan que durante 37 años la nación estadounidense ignora sus obligaciones de compensar todos los daños causados por sus actividades militares en territorio nicaragüense a finales del siglo XX. Segundo documentos, la deuda de Washington asciende a decenas de miles de millones de dólares. Al respecto, el presidente Daniel Ortega se dirigió al secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez para exigir justicia. Recordemos que la guerra civil en Nicaragua desatada por Estados Unidos en los años 80 se hizo famosa por su terror contra la población. En Estados Unidos registran 10 víctimas mortales por tiroteos masivos durante los días festivos por el Día de la Independencia. Los hechos tuvieron lugar en varios estados norteamericanos y dejaron decenas de heridos. Según datos del Archivo de Violencia Armada, en el 2023 la nación se vio afectada por más de 340 tiroteos, y es que las estadísticas indican que el número de incidentes crece cada año. En vísperas al 4 de julio. Cada 4 de julio se celebra aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia. Es una jornada festiva que suele celebrarse en compañía de familiares o amigos. Sin embargo, las estadísticas desvelan que esta fecha tan señalada es también una de las más mortales del calendario estadounidense. Concretamente, un estudio realizado por la Universidad del Noreste de Boston para el Archivo Nacional de la Violencia Armada señala que durante la última década, es decir, durante los últimos 10 años, cada 4 de julio se registraron de media 5 tiroteos masivos en el país, más que cualquier otro día del año. Además, es común que cada 4 de julio se lleven a cabo eventos donde se aglomeran muchas personas, como por ejemplo festivales o conciertos de música y, también los tradicionales desfiles del 4 de julio. Estos son momentos que pueden resultar peligrosos para los ciudadanos. Por ejemplo, el año pasado un individuo mató a 7 personas e hirió a otras 50 en un desfile tradicional del 4 de julio. Los activistas señalan que son precisamente este tipo de acontecimientos los que pueden causar que las personas se conviertan en un blanco fácil para aquellos que quieran una matanza. Lo escuchamos, el hecho de portar el alma le incrementa más la potencialidad de que decaiga incidentes.
trágicos como el como de fusilamiento como muertes más etcétera ya de ahí es una estadística que está pero sin embargo el 4 de julio aquí en Estados Unidos he visto como una fecha de libertades si no es sinónimo de libertad o símbolo de libertad y el hecho de tener armas de portar armas es como un símbolo. Es la expresión última la expresión última de libertad eso desde que tú puedas tener arma con poca restricción lo cierto es que la preocupación existe en todo el país pero este año en concreto. El foco se ha puesto aquí en el estado de Florida y es que no podemos olvidar que recientemente el pasado 1 de julio pasó la legislación HB 543 impulsada por el gobernador el republicano Ron DeSantis y que permite que las personas porten un arma oculta sin licencia. Cuando decimos portar un arma oculta nos referimos a que ya no está en un estuche visible para los demás sino que puede ser escondida en un bolso en la chaqueta o en el pantalón. Esto hace obviamente que sea mucho más difícil percatarse de si alguien porta o no un arma precisamente en esas situaciones de aglomeración a la que nos referíamos también como decimos es sin licencia por lo tanto ya no es necesario el entrenamiento previo que antes sí se requería para aportar un arma. Muchos denuncian que este nuevo marco legal podría empeorar la situación. No escuchamos antes de manejar un vehículo una licencia de manejar entonces requiere que tú vayas que tú cojas algunas clases y cojas un examen, etcétera. Entonces con el hecho de tener permiso de portalama se le quería algún tipo de requisito que se necesita para obtener ese permiso. El hecho de que se eliminó ese permiso indica que ya no hay requisito, o sea que facilita a la persona tener el arma de fuego. Por lo tanto Estados Unidos celebra su jornada festiva del 4 de julio con un ojo puesto desgraciadamente y como de costumbre en la violencia armada que azota el país. Durante la 62ª edición de la Cumbre del Mercosur el presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva calificó las exigencias de la Unión Europea de inaceptables en relación a los acuerdos estratégicos entre ambos bloques. Lula da Silva, quien recibió el traspaso de la presidencia pro tempore por 6 meses, enfatizó que los socios estratégicos no negocian con desconfianza y amenazas de sanciones. El mandatario boliviano Luis Arce por su parte instó a reducir la dependencia del dólar y a fortalecer las relaciones con China. La 62ª Cumbre del Mercosur en la República Argentina será recordada por ser el primer cónclave en 4 años que pudo reunir a los presidentes de los países fundacionales del bloque por diferencias políticas en anteriores gobiernos sudamericanos. Esto no fue posible hasta este encuentro en un hotel internacional ubicado a metros de las imponentes cataratas del Iguazú. La falta de lluvias como consecuencia del cambio climático global, la revisión del preacuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea y la integración como piedra basal del bloque fueron algunos de los asuntos más destacados, los más importantes que los mandatarios abordaron en sus intervenciones. Alberto Fernández fue el primero en hablar ante sus pares con un discurso que dejó bien en claro el espíritu integracionista del mandatario argentino. En ese sentido, el jefe de Estado del país anfitrión dijo que todo lo que suceda en materia política y comercial debe ser con él acuerdo de todos los Estados miembros del mercado común. Asimismo resaltó que la región vive los efectos de la sequía más grave en los últimos 100 años, con un destacado especial de la crisis hídrica sin precedentes que sufre la República Oriental del Uruguay. También recogió el reclamo de algunas naciones como Uruguay sobre el libre comercio con otros bloques o países y subrayó que nadie puede condenarnos a ser proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego venden a Sudamérica con precios elevados. No obstante, recalcó que carece de una visión cercana al aislamiento. Lo escuchamos nosotros, buscamos acceder al libre comercio que el mundo central pregona apostando al desarrollo industrial. No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro, de lo contrario seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad que posterga a nuestros pueblos. A su turno el brasilero Luiz Ignacio Lula da Silva agradeció el traspaso de mando de la presidencia pro tempore del bloque y se comprometió a trabajar duramente por la paz ante el auge de los discursos de odio y violencia. Quizás uno de los pasajes más salientes de su alocución fue cuando abordó las trabas que rigen en este momento en el acuerdo de asociación estratégica entre la Unión Europea y el Mercosur. Sobre este asunto el mandatario de Brasil criticó duramente las exigencias
medioambientales que Bruselas impuso en los primeros meses del año, pero prometió que durante el próximo semestre de 2023 hará todo lo posible para que se ponga en marcha un entendimiento justo que proteja a los países en vías de desarrollo. Y usted comprometiendo. Estoy comprometido con concluir el acuerdo con la Unión Europea, que debe ser equilibrado y asegurado el espacio necesario para la adopción de políticas públicas en favor de la integración productiva y de la reindustrialización. En instrumento adicional presentado en marzo de este año por la Unión Europea es inaceptable. Los socios estratégicos no negocian bajo la desconfianza y la amenaza de sanciones. Es imperativo que el Mercosur presente una respuesta rápida y contundente. Es inadmisible renunciar al poder adquisitivo del Estado, uno de los pocos instrumentos de política industrial que nos quedan. No tenemos ningún interés en un acuerdo que nos condena en interno papel de exportador de materias primas, minerales y petróleo. El mandatario electo de la República del Paraguay, Santiago Peña, acompañó al actual presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, quien en su última cumbre advirtió que la funcionalidad del Mercosur debe ser tan amplia como para recibir los presidentes con diferencias en las formas de pensar, y agregó también que si hay respeto a la diversidad de ideas se fortalecerá el bienestar y habrá más desarrollo. También tuvo su mensaje el jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, un mandatario que también dejó en claro que el Mercosur debe disminuir paulatinamente su dependencia con el dólar y robustecer los lazos con China para priorizar la independencia financiera y la soberanía plena. Nuestra región se ve gravemente afectada por las restricciones y regulaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense, que limita las opciones de financiamiento y las posibilidades de acceso a los mercados internacionales, por lo que resulta necesario reducir la dependencia del dólar estadounidense y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Proponemos la disminución de esta dependencia a través de una mayor integración y cooperación regional, además de buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales como China, que ofrecen alternativas al dólar en el comercio y en las inversiones. Hubo un comunicado final del encuentro que se realizó en Puerto Iguazú que resaltó varios aspectos de lo que fue la presidencia pro tempore que deja la República Argentina. Sobre eso, Argentina, Brasil y Paraguay expresaron su voluntad en avanzar con los trámites de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur para la consolidación del proceso de integración de América del Sur. Además, resaltaron el avance en materia de integración fronteriza y el desarrollo de las biotecnologías. Un dato saliente vino de parte de Uruguay, tal como sucedió en anteriores foros. No acompañó la declaración de cierre porque expresó los discursos oficiales, las diferencias que sostiene con los otros miembros del bloque en torno a los posibles tratados de libre comercio que se pudieran establecer con China u otras naciones extra-Mercosur. En cuanto a los números, el Mercado Común del Sur celebra un crecimiento del comercio externo del 48% entre 2019 y 2023, con más de 750.000 millones de dólares de exportaciones, lo que significa el valor histórico más alto en los 32 años de existencia de esta asociación de estados.